Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a este espacio entre mamás. Hoy vamos a grabar el primer episodio de este año 2023 y tengo el gustísimo de tener aquí en el episodio inicial a una persona a la que he estado persiguiendo un poquito porque la he escuchado, me he identificado y conociendo su historia he visto cómo realmente es de estas personas que vienen a tener una misión muy clara en la vida y que gracias a que nos dedique este espacio puede compartir con nosotros. Bienvenida, Jessica Garza. Gracias, Sofi. Feliz de estar en tu programa. La verdad es que feliz de coincidir contigo, agradecida y bueno, ahora sí que... Estoy encantada de que estés aquí y la verdad es que conforme ha pasado el tiempo, he investigado quién es Jessica Garza, etcétera, me doy cuenta que eres una persona que tenemos muchas cosas en común y que vienes a impactar en la comunidad de una manera muy positiva con tu efecto inspiración. Ay, qué linda. Entonces, para platicar un poquito quién es Jessica, para quienes no la conocen, que supongo que es muy poquitas personas las que no la conocen, Jessica Garza Fernández es licenciada en Mercadotecnia, tienes una maestría, eres mamá de 3 chavos, ahorita ya son adolescentes los 3, estás casada, tienes tu programa. Realmente eres una persona que desde muy temprana edad has estado activa en el tema de poder contribuir a la comunidad de una manera positiva. Por tal motivo, nosotros consideramos que eres una crack. Aquí nosotros, dentro de la comunidad de Building a Crack, tenemos esta definición de una persona que desarrolla sus talentos y los pone al servicio de los demás, es lo que los lleva a ser un crack. Todos los chavos de repente dicen, no, pues es que un crack es aquel que mete muchos goles o es muy sobresaliente en algún tipo de disciplina. Para nosotros en la vida, un crack es esta persona como tú, Jessica. Gracias, así que bienvenida. Sophie. Muchas gracias. Oye, Jessica, cuéntame un poquito. Tú tienes este tema de efecto inspiración, pero tú vienes muy antes trabajando ya con todo este tema social. Y me acuerdo haber platicado contigo antes y que me comentaste algo de quién era la persona que te inspiraba a ti desde muy chiquita. Sí, mi mamá, definitivamente. La verdad es que obviamente mi mamá y mi papá, los dos como equipo, generalmente menciono a mi mamá porque vienen o vengo de una casa tradicional donde papá iba a trabajar, mamá se quedaba en casa, entonces... mi mamá, al quedarse en casa, ella tenía como esta vena social muy fuerte, muy importante. Y desde que tengo uso de razón, ella es la típica que anda casi creo que tocando la puerta a ver quién necesita ayuda. Entonces, desde muy chica, la acompañábamos, mis hermanos y yo, a todas sus obras sociales. Íbamos al tutelar de menores, íbamos a los basureros municipales, íbamos a los asilos de ancianos. Y a mí se me quedó como muy marcado el verla a ella en acción y ver cómo ella podía realmente hacer una diferencia. Y ahí yo entendí que realmente el mundo sí se puede cambiar, que sí podemos hacer una diferencia con nuestras acciones de todos los días. Y al verla a ella, esa parte social se me fue impregnando sin darme cuenta, ¿no? Como que conforme fui creciendo... Yo no concebía mi vida en un trabajo, déjame llamarlo así, o en una vida profesional sin que tuviera como un sentido social, ¿no? Entonces, creo que mi mamá fue esa primer persona que marcó mi vida. Ambos, mis papás han sido un equipo increíble, claro, donde han podido llevar a cabo diferentes acciones. Ahorita tienen una fundación de niños invidentes que se llama Miradas de Esperanza, donde... atienden a niños que son ciegos o débiles visuales. Okay. Y es una escuela formal. ¿Aquí en Monterrey? Está en Tamaulipas. Tú eres de Tampico. Yo nací en Matamoros. En Matamoros y luego te fuiste a Reynosa, Me fui a vivir a Reynosa a los 4 años por ahí.
Y después me vine aquí a Monterrey a los 14, pero mis papás se quedaron allá. Ellos viven ahorita en McAllen, pero mi mamá cruza todos los días porque tiene ahí esa fundación. Okay. Y bueno, es una labor increíble, impresionante lo que ella hace. Bueno, el ejemplo arrastra. Siempre ese dicho a mí me encanta porque es la verdad. O sea, cuando tú quieras predecir el futuro de tus hijos, fíjate en tus acciones, porque todo tiene que ver en lo que viene para tus hijos. Totalmente. Entonces, encantadísima de escuchar esta historia. Ahora, tu historia, que déjenme decirles que está el libro de Jessica, Atrévete. Me encanta, ya lo voy a acabar. Vienes y cuentas muchas de las anécdotas que a ti te fueron pasando a través del tiempo. Y quería empezar con esto de tu mamá porque creo que es sólido en lo que viniste a marcar la diferencia dentro de la comunidad. Tu mamá ha sido un gran ejemplo. Pero también tiene mucho que ver tu personalidad. Me encanta que dices que eres intensa. Muy. Porque me identifico. O sea, de repente tachamos en lo locas. Pero creo que hay otro dicho que dice que pues entre más loco es mejor, ¿no? Claro. Para poder impactar mejor en el mundo. Entonces, cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue tu adolescencia? Que sé que estuviste a temprana edad fuera de la visión de tus papás. Sí. ¿Y cómo empezó este rollo de la cosquillita para ser esta líder que te lanzaste a ser súper chiquita? Fíjate que sí, como bien lo dices, Sofía, yo me vine muy chica, muy joven a Monterrey. Yo estudiaba, al vivir en frontera era muy común estudiar en Estados Unidos. Entonces yo iba todos los días a McAllen y terminando allá Junior High, que era hasta octavo, que es segundo de secundaria, ya, se acababa y luego sigue high school y tenía yo que cambiar de escuela. En la escuela donde yo estaba solamente había hasta junior high. Entonces mi hermano ya estaba estudiando aquí en Monterrey la prepa porque se acostumbraba que te venías desde prepa y tomamos la decisión junto con mis papás de que pues me venía yo desde un año antes y me vine aquí a hacer noveno, tercero secundaria. Estuve en el colegio inglés y creo que fue una experiencia muy positiva. Bien aventados tus papás. La verdad, sí. La verdad es que sí. Pero fíjate que nunca me sentí como foránea. Yo la verdad es que siempre me sentí niña de casa porque mis papás venían los jueves y se iban el martes. Entonces, nunca sentí como que estaba sola o como que estaba lejos. Realmente me sentía como muy cercana a ellos. Claro. Y fue una experiencia positiva porque creo que tuve lo mejor de los dos mundos. Por un lado, esta parte de tener que tomar, sí, la responsabilidad, pues de estar en una casa, desde levantarte temprano, cosas que a lo mejor cuando estás en tu casa y que están tus papás, ni siquiera piensas, ¿no? Y que hoy por hoy, ojo, y paréntesis, no dejamos que nuestros hijos hagan. Eso es una cosa importante. Por eso te digo que tuve lo mejor de los dos mundos, porque por un lado tuve como esa parte de responsabilizarme, pero por el otro lado también tuve la parte de estar cercana con mis papás. El acompañamiento, que es básico también. Sí. Entonces, pues sí, me vine chiquita, pero te digo, mis papás aquí de jueves a martes estaban y posterior a eso terminó secundaria, entro a la prepa del TEC. Siempre digo que mi prepa fueron 2 años normales. Yo fui la última generación que me tocó preparatoria de 2 años. Normal, no hubo nada que te pueda yo decir me marcó algo, me impactó, ¿no? Fue una etapa, pues, normal. Súper estudiosa. Súper estudiosa, eso sí, desde que tengo uso de razón. Me acuerdo que sí, el Spelling Bee, y Jessica levantaba la mano. Y Math, ¿quién quiere el concurso? Y Jessica levantaba la mano. En todo yo quería participar, siempre, la parte académica como que muy dedicada. Y cuando entro a la carrera, ahí sí te puedo decir que empieza mi cambio de vida, empieza mi transformación sin yo saberlo. Yo tenía muchas ganas de entrar al TEC. O sea, mi misión, mi meta era entrar al Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué? No lo sé. No te lo sé decir. A ver, quiero hacer una pausa. Tú y yo estamos muy familiarizadas ahorita porque tenemos chavos más o menos de la misma edad como hijos. Ahorita, cuando ellos entran a la prepa, ya ves que tienen que tener un currículum y hacer un ensayo. En nuestros tiempos eso no existía. No. Tú platicas que eres una chava que siempre te llamó la atención el tema social. Sí. Hoy por hoy, y quiero hacer esta pausa porque viene algo muy interesante en tu vida. Sí.
hoy por hoy el currículum de los chavos se tiene que ir escribiendo desde antes. Totalmente. Ahí, ¿qué ves tú que ha cambiado tanto? Porque ha cambiado muchísimo, lo vivimos con nuestros hijos, el hecho de que lo que nos vas a contar ahorita que viviste en carrera, lo vivan los chavos desde antes. Lo que pasa es que es algo que te marca, y entre más joven hagas cosas que te marcan, creo que es mucho mejor, porque cuando tú estás chiquito, joven, como le queramos decir, todavía estás como en formación, todavía estás como moldeable. Entonces, cuando tú vives estas experiencias a una edad temprana, van marcando lo que va a ser tu vida posteriormente. Entonces, definitivamente, entre más temprano puedan vivir estas experiencias que sacan lo mejor de ti para ponerlo al servicio de los demás, es valiosísimo. Es oro, exacto. Totalmente. Entonces, lo que te quiero decir es porque vamos a escuchar la historia de Jessica. Y es algo que, bueno, a mí me encantó, o sea, realmente conocer esa parte tuya, porque son detonantes de tu propósito de vida. Totalmente. Entonces, si tú esto lo empiezas a trabajar desde una edad temprana, obviamente tú y yo estamos en esta edad de ya más avanzada, en donde descubres y dices que no se me acabe el tiempo, quiero hacer todo. Totalmente. Los chavos pueden desde antes estar buscando este tipo de acciones que los van a llevar a sentirse como más satisfechos de su vida. Definitivamente. Entonces, si quieres, continúa con lo que te pasó. Sí, y fíjate, nada más para cerrar este paréntesis, yo tuve la fortuna de empezarlo a vivir sin estar consciente desde que tenía 5 o 6 años con mi mamá. Entonces, contestando a esa pregunta y a eso que tú estás diciendo, definitivamente, entre más jóvenes podamos experimentar realidades distintas, más contexto tendremos de la vida y más podremos poner nuestros talentos al servicio de los demás. Así es. Pero bueno, llego al TEC con muchas ganas. Te decía que yo, antes de mi carrera, antes de lo que fuera, mi objetivo era estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Ahí había estudiado mi prepa. Sin embargo, una de las carreras que me llamaba la atención era psicología, y en ese entonces no había psicología en el TEC. Y yo dije, bueno, no importa, porque yo prefiero estar en el TEC. Entonces, escogí la carrera de mercadotecnia porque mi lógica era que estudiar mercadotecnia era estudiar la psicología del consumidor, según yo. Entonces, por ahí me fui. Y la verdad es que, una carrera que me dio unas bases padrísimas. Tú también eres mercadotecnista y la verdad muy padre. Sin embargo, creo que lo que más me marca es todo lo que hay alrededor de esta institución. De la vida estudiantil, ¿no? Yo llego con muchas ganas de comerme al mundo, con muchas ganas de hacer muchas cosas, muchas actividades, como de participar en mil cosas, pero no sabía que había. O sea, no sabía que existía algo como lo que son los grupos estudiantiles. Sí, hoy se llama LIFE. Pero en mis épocas eran sociedades de alumnos, grupos estudiantiles. Y me acuerdo que en mi primer semestre iba yo caminando por los pasillos y de repente veo que vienen como chavos haciendo campaña de algo. Y yo de, ay, ¿qué están haciendo? ¿No? Porque ya sabes, el ruido y la batucada y la peluca y entregaban el gafet y vota por fulana de tal. Y yo, ¿pero de qué? ¿Vota por qué? Total, me doy cuenta que estaban haciendo campaña para lo que en ese entonces era la reina de la simpatía, que hoy ya no existe. Pero bueno, en ese entonces había eso donde pues había elecciones para elegir quién iba a ser la reina del TEC. Entonces me interesó. Yo como que dije, ay, déjame investigar un poco más de qué se trata. Siempre digo que yo de chiquita quería ser Miss Universo. Yo visualizaba al Miss Universo con cambiar al mundo, porque yo veía que... Universo es todo mundo, claro. Exacto, y entonces tenían una plataforma donde iban y hacían cosas sociales, entonces como que yo tenía esa idea. Pero cuando veo esto de las reinas, como que recuerdo un poco, dije, ay, pues a lo mejor tiene que ver con cosas sociales. Entonces me doy a la tarea de investigar más. Había un debate, voy al debate. Y lo que yo vi, que ojo, fue mi percepción, no necesariamente significa que así era. Pero lo que yo vi no me gustó. Yo sentía que era algo que le faltaba profundidad, sentía que era algo como que solamente era para evaluar como la belleza física. Y yo decía, es que las mujeres tenemos una sensibilidad increíble que puede servir para ponerla otra vez al servicio de los demás y podemos hacer proyectos padrísimos y yo quiero cambiar esa imagen. Claro.
Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar esa imagen de que sea solamente algo como de belleza? Insisto, es lo que yo percibía. Claro. Aquí es algo de lo que también me gustaría, como intervenir, Ajá. que me encanta de lo que platicas de tu historia y tu trayectoria. Eres una mujer que no me gusta y déjame ver qué hago. Porque no se trata nada más de criticar o de decir, híjole, ese premio no debería de existir. No, sino, oye, ¿qué puedo hacer yo Totalmente. para poder impactar o cambiar? Eso me encanta. Es parte de mi intensidad. Pero es una característica muy positiva. O sea, realmente cuando tú eres esta persona que no estás de acuerdo es válido, pero ¿qué estás haciendo para que sea diferente? Claro. Eso vale, no sabes, muchísimo. Entonces, de verdad es de reconocerse. Gracias, pero bueno, continúa. Gracias. Entonces, bueno, yo dije, yo quiero cambiar esto, ¿no? A mí no me gusta lo que estoy viendo, pero ¿qué vas a hacer? Dije, ya sé, el año que entra yo me voy a lanzar para reina. Ya era muy tarde porque ya estaban en campañas, no era como que podía hacer algo en ese semestre. Pero dije, voy a preparar todo un año mi campaña, voy a ver qué proyectos voy a hacer, cómo voy a cambiar esta imagen, cómo voy a demostrar la inteligencia de las mujeres, toda esta parte social. Total, me puse a trabajar durante un año. Una campaña increíble la que pudimos hacer, y hablo en plural porque fue un equipo de trabajo y la verdad fue padrísimo. La gocé, la disfruté. Fue una campaña donde planeamos 1000 cosas, donde teníamos muchísimos proyectos. Y es una experiencia que todos los jóvenes deberíamos de vivir. La verdad sí, porque es desde un proceso de ciudadanía, porque el hacer una campaña para que la gente vote por ti, para que tú puedas convencer a alguien de tu proyecto, todo eso tiene un aprendizaje enorme. Los papás a veces nos preocupamos porque nuestros hijos están en una edad en donde quieren pertenecer. Ajá. Es importante que pertenezcan a eso, en cosas a una positivas, comunidad claro. Que impacte de manera positiva. Entonces, totalmente, sí. Entonces, bueno, pues pasa el año, empieza mi campaña y para no hacerte el cuento demasiado largo, pierdo. Entonces, imagínate para una chava de 18 años, 17, 18 años, yo me sentía la mujer más fracasada del planeta porque para mí ese sueño era todo. Yo había puesto todo mi empeño, todas mis ganas, toda mi lucha, había convencido a mucha gente y de repente, ¡pum!, pues no gané, ¿no? Y siempre digo que ahí fue como mi primer gran aprendizaje, porque ahí me di cuenta que muchas veces al perder ganamos. Siempre. Y eso no lo entendemos hasta que va pasando el tiempo y que vamos teniendo un poquito más de perspectiva de la vida. ¿Cuál era el papel que jugaban tus papás en ese momento? Todo. O sea, todo. Tú llegabas y le decías, ay, soy una loser, porque di todo el tiempo invertido. Porque siempre llegamos así a casa, ¿no? Claro. O sea, es el lugar seguro. ¿Qué rol jugaban tus papás? Fíjate que desde antes, desde la campaña jugaron un rol importantísimo porque ellos creyeron en mi sueño, independientemente de que decían, ay, mijita, como que eso de las reinas, como que... ¿Para qué? ¿Para qué? Pero me dijeron, va, y me apoyaron y estuvieron ahí y me acuerdo que yo tenías que elegir un color y yo elegí el naranja, entonces me acuerdo que pintábamos flores de naranja. Entonces mis papás llegaban al TEC y me ayudaban a bajar todas las flores. ¿Todas naranjas? Sí, todas naranjas. Entonces no, jugaron un papel importantísimo y una vez que pierdo, aún más, ¿no? Jugaron un papel fundamental en convencerme de que había otras cosas, ¿no? Ahí yo, en este proceso de sentirme una perdedora, de que me daba pena ir al TEC y que me preguntaran cómo me había ido, ganaste, perdiste, yo me sentía muy mal porque yo sentía que había defraudado a la gente que había votado por mí. Entonces ahí mis papás se encargaron como de hacerme ver las cosas positivas y todo lo que había ganado. Sin embargo, es importante que los papás, creo yo, estemos acompañando, pero hay cosas que no le cae el 20 a uno hasta que no lo vive y lo experimenta, ¿no? Pero qué padre que tengas a alguien que te esté como conteniendo, ¿no? Esa red de apoyo. Place. Exacto. O sea, de decir, ¿sabes qué? Me siento ahogada, me siento mal, me siento atrapada en esta sensación de perdedora. Sí. Porque todos lo hemos experimentado en algún punto de la vida, pero el salir de ahí ganando, como hoy lo expresas, creo que es un trabajo de acompañamiento de tus papás y tuyo, de decir, ya lo entendí. No, definitivamente, pero qué bueno que tocas el tema, porque creo que mis papás fueron fundamentales, ¿no? En este proceso.
De hecho, después de que yo pierdo, yo empiezo a participar en muchas otras actividades estudiantiles porque me empezaron a invitar compañeros a que entrara a la FEITESM y al CARE y a todo lo que había yo me metía. Pero había como esa cosquillita de que no me llenaba, ¿no? Era muy padre todo lo que se hacía, pero a mí me hacía falta esa parte social y esa parte mía soñadora de querer cambiar al mundo. O sea, yo realmente sentía que el ser reina me iba a permitir poder cambiar mi entorno y poder hacer una diferencia en la gente que ahí estaba. Sí, como que tú pensabas que entre más autoridad o más jerarquía podías abarcar más. No sé si es autoridad o jerarquía, sino era como la imagen que yo me había hecho de esa plataforma. Del impacto. Ajá. Del impacto que yo iba a tener con ese título, vamos a llamar. Sí, por eso te digo, es como una jerarquía de decir, ella se me está siendo reina, entonces... Me iban a escuchar o me iban a voltear. Que siendo cualquier hijo de vecino, claro, puedes hacer grandes cosas. Y eso lo entendí después. Total, pues empecé, te digo, a participar y pues no, yo me sentía como que me faltaba algo y no estaba totalmente a gusto. Entonces, platicando con mis papás, les decía, es que hay algo que no me llena. O sea, yo quiero hacer otras cosas. Y ahí mi mamá me platica de un evento que se había llevado hace unos meses atrás en Guanajuato, que fue un evento regional del State of the World Forum. El State of the World Forum era una organización que inició en San Francisco, California, por Gorbachev. Uh-huh. Y cuando me platicó de esta organización, me metí yo a investigar y me di cuenta que era algo increíble porque era una plataforma que tenía 14 diferentes iniciativas y la idea era ver qué podías hacer desde tu trinchera. O sea, tú como ama de casa, como estudiante, como político, como líder social, como deportista, ¿qué puedes hacer para cambiar el mundo? En 14 diferentes iniciativas. Entonces, bueno, a mí me brillaron los ojos porque dije, esto es lo mío. Esto es lo que yo quiero. Exactamente, esto es lo que yo quiero. Yo quiero cambiar el mundo. Yo sé que se oye muy utópico, pero esa era mi mentalidad. Claro, o sea, muy soñador. Todo el mundo dice eso. Es que, ¿cómo cambiar el mundo? Pues sí, así. Así lo veía yo. O sea, yo quiero impactar y yo quiero dejar una huella y yo quiero poner mi granito de arena. Entonces investigo más y me doy cuenta que era el primer año que invitaban a jóvenes. Todos los años había sido enfocado a adultos, pero era el primer año que invitaban a un grupo de 50 jóvenes. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para ir y conocer un poco más? Total, vi que tenías que llenar una solicitud. Lleno la solicitud, súper incrédula. Dije, ¿cómo por qué me van a aceptar? Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Pero bueno, todo lo que vas platicando, Jessica, a mí me tiene así como extasiada porque se combinaron muchas cosas. Se combinó tu mamá. Claro. O sea, que es una persona que sin conocerla ya la admiro. O sea, supo leer a sus hijos, es decir, conocer tus sueños, sí, saber que era importante para ti, poderte poner en la mesa algo que de verdad te interesara. Nosotros trabajamos mucho con esa conexión entre padres e hijos, en donde hagamos evidente las cosas que a nuestros hijos son importantes. Entonces, darles oportunidad de que brillen a través de esas cosas. Totalmente. Así sea que quieran ser artistas, youtubers, danzantes, lo que quieran ser, pero que logren llevar al máximo ese potencial que traen. Entonces, tu mamá logró identificar al centavo que eras tú, mucho. Esta persona que necesitaba eso en su vida. Entonces, ¡qué maravilla! No lo pudiste poner mejor. ¡Qué maravilla! Sí, definitivamente. Y siempre, ¿no? Creo que los papás nunca dejan de ser ese sostén y ese puente. Aunque estemos ya casados y nosotros con hijos, los papás siguen jugando un rol protagónico, creo, en nuestras vidas. Y son quienes te conocen perfecto, sí, saben cuáles son tus debilidades y sin embargo tus fortalezas es importante que te las impulsen al máximo porque esa es la seguridad que te dan. Entonces, y quienes te aman incondicionalmente. Y si eran 50 jóvenes, así hubieran sido 10, Jessica, yo creo que tu mamá te hubiera dicho, aplica. Sí. O sea, el hecho de que fueran 50, 10, 500, o sea, sí, yo creo que no era relevante. O sea, lo importante era, aplica, hija. Claro. O sea, tienes esa oportunidad. Totalmente. Es más, si fuera uno, mijita, te van a escoger. O sea, sí, sí, la verdad es que mis papás nunca dejaron de creer en mí y eso es algo que yo agradezco profundamente porque
me dieron alas para volar. Exacto. Entonces sí, definitivamente ellos siempre han estado y en ese momento de mi vida, pues todavía más, ¿no? Total, bueno, aplico, me aceptan, súper emocionada, arreglo con mis maestros, porque bueno, antes que nada yo tenía que dejar todo mi tema académico, sí, todo mi tema académico solucionado y me voy a San Francisco. Y estando allá, Sofi, vivo una experiencia que al día de hoy me hace que me ponga la piel de gallina y que hace que se me haga un nudo en la garganta porque es algo que agradezco profundamente porque me cambió la vida para siempre. O sea, me marcó de una manera que yo ya no pude ser la misma. Y te preguntarás, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Te platico. Empezamos la experiencia, me acuerdo que llegué a San Francisco, me instalé en el hotel. ¿Ibas sola? Iba yo sola. Sí, imagínate. Es lo que te digo. ¿Cuántos años tenías? 19, 18. 18 por ahí. 18. Sí, o sea, ahorita no quieres ni que vayan a la esquina. Totalmente. O sea, ibas tú a San Francisco solita. Sola y hace 20 años, 25 años, cuando era mucho más complicado. Sin celular y un chorro de cosas que ahorita nosotros tenemos la ventaja de tener. Y como te digo, tus papás creyeron en ti. Siempre, ahí va, siempre. Jessica, hasta San Francisco. Siempre. Total, me voy para allá. Llego y te digo que los jóvenes estábamos como en un salón haciendo diferentes dinámicas que tenían para nosotros y de repente nos incluían en la parte de los adultos, que eran las mesas de trabajo, que eran las conferencias magistrales. Pero bueno, este primer día llego, me instalo, me voy a este salón con los jóvenes y había jóvenes más o menos de entre 14 y 22 años. Yo estaba en medio, yo tendría 18. Y llegamos y me acuerdo perfecto que nos sentamos en el piso, así un círculo grandote y la primera dinámica que teníamos que hacer era presentarnos. Y en ese momento yo dije, pues que normal, normal. ¿Qué tiene? O sea, soy una chava que no era, ahora ya soy señora, pero bueno, era sí. Era una joven. Sigo siendo chava en mi interior. Exacto. Pero bueno, era alguien que no se le dificultaba hablar, que no le daba pena, entonces dije, no tiene ninguna ciencia presentarme. Claro. Entonces empiezan a presentarse y empieza un joven de 14 años y dice, yo soy Craig Kilburger, tengo 14 años, soy de Canadá y tengo una fundación que se llama Free the Children que ayuda con todos los temas de la esclavitud infantil. Entonces hemos juntado tal cantidad de millones de dólares y hemos sacado de la esclavitud a tal cantidad de niños y yo decía... A los 14 años. A los 14 años, ¿ok? Y yo... ¿Qué es esto? O sea, en ese momento lo único que pude pensar fue qué raro es él, qué extraño. O sea, él debe ser aquí un raro. Sí, claro. Entre todos nosotros. Bueno, pues siguiente. Ella era más grande, tenía como 21 o 22 años. Dice, yo soy Hafsa Arabiola, tengo, no recuerdo si 21 años, soy de África, mi bandera es luchar contra el racismo. Era la bandera de mis papás. A mis papás los mataron en esta lucha, los metieron primero a la cárcel y luego los mataron. Y yo continúo la lucha y yo decía, a ver, ¿cómo? No estoy entendiendo. Y así, Sofi, cada uno de los que iban pasando tenían una historia de entrega, de lucha, de realmente estar haciendo algo por cambiar su mundo. Y ahí es donde sabes que el universo conspira a tu favor. Totalmente. Porque dices, estoy aquí por una razón. Totalmente. Entonces, totalmente. ¿para qué vine? Totalmente. O sea, todos, menos yo, tenían una historia así de impactante, ¿no? O sea, todos estaban haciendo cosas impresionantes. Porque la tuya iba a empezar ahí, Jessica. Ahí empezó la mía. O sea, realmente si te fijas, o sea, te acomodó todo para que tú en ese momento empezaras a ser esta persona que hoy... Es que ¿sabes qué, Sofía? Yo estoy convencida que Dios, yo creo en Dios, pero claro, bueno, en lo que cada quien crea, Dios, el universo, la vida, lo que sea que creamos, nos habla mediante señales y nos va poniendo el camino y nos va hablando y nos va mostrando distintos, así como cositas. Puede ser una persona, una situación, un lugar. Claro, yo también estoy convencida de eso. Y nosotros decidimos si vemos y escuchamos esas señales y si las tomamos como nuestras. Así es. Entonces,
en ese momento las señales en mi vida se empezaron a hacer muy claras porque pude como empezar a conectar lo que yo había vivido de niña con mi mamá en todas sus obras sociales con lo que estaba viendo con estos niños de 14, 15 años que estaban cambiando el mundo. Y ahí entendí que no necesitaba tener ningún título, ni ser reina de nada, ni tener ninguna edad, ni tener ninguna Era aceptar estudio. tu presente. Exactamente. Estoy aquí ahora escuchando a todos ellos, entonces ¿qué tengo por hacer yo? Y tenemos la capacidad de hacer un cambio independientemente de la edad, de si somos hombres o mujeres, del país donde vivimos. Todos tenemos la increíble oportunidad de hacer una diferencia. Y esa parte para mí fue como un shock muy grande porque yo no lo tenía claro, ¿no? Yo no tenía Yo creo claro que ahí eso. fue donde te diste cuenta que tenías el poder. Totalmente. Porque esa es una palabra que para mí, como la palabra lo dice, es poderosísima. Claro. El descubrirte con ese poder hace toda la diferencia. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente, totalmente. Y fue para mí, digo, esa fue la primera experiencia y como esa fueron muchas. Posteriormente a eso empezamos a participar en algunas actividades con los adultos. Y había, además de las conferencias magistrales, mesas de trabajo donde 20 personas estaban en una mesa de trabajo con un moderador y con un experto. Y me acuerdo que yo me inscribí, porque tú te puedes inscribir en una mesa de trabajo de responsabilidad social. No tenía la menor idea que era la responsabilidad social, pero el nombre se oía así como que interesante. Puede ser que me guste. Total, me meto a la mesa de trabajo y fue fascinante porque no sé, el experto empieza a hablar de lo que era la responsabilidad social y de cómo la podíamos ejercer. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y al final de la mesa de trabajo nos dicen a cada uno de los 20 que estábamos ahí cuál era el compromiso que íbamos a asumir una vez que regresáramos a nuestro país. Entonces, sin pensarlo, porque realmente fue algo que fue un chispazo del corazón, cuando llegan conmigo me dicen, Jessica, ¿tú qué vas a hacer cuando regreses a Monterrey? Y yo les dije, muy sencillo, yo voy a hacer este mismo evento, pero para jóvenes y en México. Yo dije, ahorita alguien se va a reír, me va a cuestionar. Ya que lo dije, ¿qué estoy diciendo? ¿Alguien aquí se va a atacar de la risa? Pues nadie se atacó de la risa. Apuntaron mi compromiso y ya. Se acaba el evento, regreso a Monterrey. Algo que me encanta de ti, Jessica, perdón que te interrumpa, ¿sí? Pero tengo que hacerlo notar, es que eres esta persona que quieres compartir eso que tú vives. Y eso es algo fundamental en lo que ahora haces. Entonces, el hecho de que tú lo hayas querido traer a México, yo me imagino, si no me equivoco, me dices, yo estoy pasando por esto, quiero que más gente lo viva. ¿No? Totalmente. Entonces, esa parte de compartir es lo padre, es lo que hace comunidad. Entonces, me encanta, o sea, me fascina que seas esta persona que todo lo quieres como transmitir y dices, oye, a ver, no me crean a mí porque lo que yo les pueda contar es poquito. Vengan a conocer esto que... Es que cuando tienes la valiosísima oportunidad y el privilegio de experimentar cosas que te transforman, no te las puedes quedar, Sofi. No, o sea, no serviría de nada. Así es. ¿Para qué me lo quedo? ¿No? Entonces, sí, y gracias por hacerlo, pues por hacérmelo ver. La verdad es que no lo tengo así claro, pero es como mi esencia de decir, véanlo, vívanlo. Sí. Entonces, bueno, regreso a Monterrey y yo enamorada del TEC, porque siempre he sido una enamorada de mi alma mater, a mí me dio muchísimo. Sí. Llegué y fui con una persona que se encargaba de toda esta parte de los jóvenes, ¿no? Entonces voy con él y le platico mi experiencia. Y le digo, fíjese que pasó esto, viví esto y quiero hacer este mismo evento para jóvenes en México, aquí en el TEC, y esta es mi idea, y ya sabes, así toda emocionada. Y me dice, con esas palabras, me dice, te volviste loca. Y yo, pues no. Ya estaba. No me volví, ya estaba. Ya. Me dice, Jessica, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Y yo,
Pues no. Probablemente no, claro. Pues a esa edad, estás de acuerdo que no estás consciente, pero cero. Las ganas y el Y sabes poder. que la inspiración que yo ya había vivido, Sofía, siempre lo digo así y me gusta mucho resaltarlo, que yo ya no podía voltear para otro lado y siempre digo que para mí la motivación y la inspiración son cosas diferentes. O sea, para mí la motivación es un estado temporal, mientras que la inspiración es un efecto permanente. Una vez que algo te inspira, ya no te puedes voltear. Ya hay fuego dentro de ti y ya nadie lo puede apagar, ¿no? Así es. Y la motivación, pues a lo mejor es algo que te movió tantito y ya se te olvidó. Y se puede terminar. Y se puede Sí. acabar. La inspiración no. La inspiración no se acaba porque la inspiración transforma. Y viene de adentro. Exactamente. Entonces, cuando me dice esta persona, me dice, te volviste loca. Me dice, a ver, Jessica, quiero que entiendas. Si ubicas quién es Gorbachev, ¿verdad? Y yo, ajá, sí. Si ubicas que el evento, él es el que trae la iniciativa. Si ubicas que todos los co-chairs que están con él son premios Nobel de la Paz. Si ubicas que esto que tú quieres hacer requiere de un presupuesto de más de $1 millón. ¿Por qué? Porque teníamos que becar a personas, porque como venían personas de diferentes partes del mundo, para poder cubrir sus gastos y realmente asegurarnos de que pudiera ser este foro universal donde pudiéramos aprender de las mejores prácticas. No, o sea, me decía, no es posible que a tu edad hagas esto. Me decía, ¿por qué mejor no? El año que entra, llevas a compañeros tuyos a vivir esta experiencia. Yo entiendo lo que quieres hacer y entiendo que lo quieres compartir y entiendo que quieres que vivan esto que tú viviste, pero estás loca. O sea, estás totalmente loca. Entonces salgo de esa oficina y salí, pues sí convencida que estaba loca. La verdad es que sí fue como que dije, pues sí tiene razón este señor, ¿no? Y ojo, porque eso es bien común. Sí. Y luego te compras esa historia que no es la tuya. Totalmente, totalmente. Y así estuve un mes como con esa incomodidad, porque como te digo, yo ya estaba inspirada y el fuego ahí estaba. Entonces, por más que trataban de apagarlo con esto y yo trataba de autoconvencerme de que estaba loca, había como una incomodidad, Sofi, como este llamado del, ya sabes, el diablito y el angelito que te están diciendo... Oye, pero es que sí puedo. Sí. O sea, no está tan imposible, claro. Totalmente. Claro. Y por otro lado, el diablito, estás loca, estás loca. Y el angelito, el no, millón si de puedes. dólares, acuérdate, claro, sí, claro. ¿Quién te lo va a dar? Pues no, nadie. Entonces, bueno, así pasó un mes y llega otra señal de esas que son diosidencias en la vida. Llego yo un día del TEC, llego a mi casa y veo que en el buzón hay una carta. Entonces veo que es una carta del State of the World Forum y yo con mucho nervio pues abro la carta. ¿El millón de dólares? ¿No? Y era una carta, Sofía, que me la mandó Dios porque no hay otra explicación. Esas cartas no las hacen, no las mandaban, no existían, sino que quien había sido el moderador dijo, voy a mandar estas cartas a las personas que están en esta mesa de trabajo donde te recordaba cuál era tu compromiso que tú habías hecho. Wow. En tu mesa de trabajo. Entonces yo leo la carta, la abro y decía, Jessica, tú hiciste el compromiso de hacer el State of the World Forum para jóvenes. La llevo a mi amigo que cree que estoy loca. Para jóvenes y en México. Y en ese momento, Sofi, yo era un mar de lágrimas, porque yo ahí dije, ¿cómo es posible que después de todo lo que escuché, después de ver que había personas que les habían matado a sus familiares, que había personas que se estaban olvidando de ser niños, que había personas que estaban entregándose, sorteando 1000 obstáculos, yo al primer obstáculo hubiera dicho que no. Entonces fue como un volver a encender como ese fuego que querían apagar. Fue claro. como esta chispa no la van a apagar nunca, jamás. Y yo ahí dije, esto es lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer. A pesar de lo que sea, claro. Y donde sea. Sí, ojalá pudieras en el TEC y si no estás en el TEC, no me importa, pero yo lo voy a hacer. Entonces, como te platiqué al inicio, yo de la manera en la que me enteré que existía el State of the World Forum es porque mi mamá me había platicado que en Guanajuato habían hecho un foro regional. ¿Qué es un foro regional? Tenían un poquito de la metodología del State of the World Forum y lo hacían para una ciudad específica. Entonces, Vicente Fox, en ese entonces en Guanajuato,
hizo algo regional del State of the World Forum. Entonces dije, a ver, a Vicente Fox lo conocen en esta organización. El señor ya se oía que quería ser presidente de México. Y yo dije, pues me tiene que recibir porque el señor está en campaña, ¿no? Entonces yo quiero suponer que recibe a todo mundo. Aparte, él fue una persona que hablaba mucho con los jóvenes. Hablaba mucho con los jóvenes, muchísimo. De hecho, yo creo que parte de su éxito fue ese. Totalmente. Entonces saco una cita, me dan la cita y me voy a Guanajuato otra vez. Ahí voy. Ahí voy. Obviamente con el apoyo de mis papás. Esta niña está loca, pero bueno, ándale. Total, me voy a Guanajuato y me recibe él. Voy con unos compañeros del TEC. Y ahí pues platico, ¿no? de esta experiencia. Y me dice él, sí, claro que sí, ¿cómo no? Entonces, permíteme tantito. Toma él el teléfono y marca a Jim Garrison. Que era... Me da risa que le haces así porque sí marcabas. Así era. Sí. Como los teléfonos de antes. Nos escuchan, estábamos con los teléfonos de antes. Sí, nomás le faltó a darle vueltita. Sí. Total, le habla y le dice, oye, tengo aquí a Jessica Garza que estuvo con ustedes en el State of the World Forum y pues trae esta idea que quiere hacer este evento para jóvenes en México. Pues ayúdalo, o sea, dale el nombre. Y yo, o sea, yo veía lo que estaba pasando y yo decía, qué miedo, ¿qué estoy haciendo? O sea, de repente decía, ¿qué estoy haciendo? Total, yo ya estaba después de esa visita con Fox en el mapa del State of the World Forum. Ya estabas más allá del bien que del mal. Ya. O sea, ya era de que o lo hacías porque todo se iba alineando. Todo se iba alineando. Empiezo a trabajar con un contacto que trabajaba en el State of the World Forum y empiezo como a juntar a un grupo de jóvenes de los grupos estudiantiles, que era donde te platico que me habían estado invitando a participar. Y empezamos a hacer un equipo, les empecé a platicar de todo esto y fue increíble porque el sueño ya no era mío. El sueño era de muchos, el sueño era de un equipo de trabajo que estábamos convencidos que íbamos a cambiar al mundo y estábamos convencidos que íbamos a hacer que los chavos de México vivieran esa experiencia que pudiera transformarlos y que pudiera quemarlos, que pudiera darles esa inspiración para que convirtieran esa inspiración en acción a través de proyectos concretos que pudieran hacer una diferencia en sus distintas ciudades. Total, empezamos como a trabajar y a hacer y a idear y ya sabes, a pensar. Y en eso el doctor Rangel, que era el rector del sistema TEC de aquel entonces, pues empieza a ver la revolución de esta mujer loca y me manda a llamar. Entonces me dice, ¿me puedes explicar qué estás haciendo? Total. Claro que sí, con mucho gusto le explico. Entonces empiezo yo a platicarle pues mi idea del evento. Y me dice, ¿sabes qué, Jessica? Hazlo aquí. Como que yo creo que dijo, déjame la cuido a esta niña porque está loca. O sea, realmente está loca. No, aparte, ellos con esta visión, el rol de él era súper crítico porque él tenía esta visión de la magnitud del evento y de tener que apoyar a los jóvenes porque era su rol. Entonces dices, claro, hazlo en casa. O sea, no había otra forma. Yo creo que la fórmula estaba muy clara para él. Sí. A lo mejor tú de chavita decías, híjole, wow, que me hicieron caso. Pero realmente a los adultos en esta, que hoy por hoy nos toca a ti y a mí ser este rol de adultas, tenemos que entregarles esta oportunidad a los chavos de ser los protagonistas de su historia. Totalmente, la Gente verdad, como agradezco. Rangel no hay muchos y sí deberíamos de ser todos. Sí, yo lo agradezco mucho y te voy a decir algo, Sofi, incluso agradezco, y no voy a decir nombres porque no se trata de eso, pero incluso agradezco a la persona que primero me dijo que no, porque de alguna manera entiendo que me estaba cuidando. A lo mejor de una forma como más conservadora que el doctor Rangel, pero entiendo que a final de cuentas él quería protegerme, no quería cortarme las alas. Él en su visión decía, déjame proteger a mi alumna, ¿no? Entonces, agradezco también eso porque gracias a ese no, yo después pude entender la fuerza de un sí. Entonces, la fuerza de buscar el sí. Totalmente. Porque no se dio. No, lo busqué, pero ese no me dio como esas herramientas que yo necesitaba para seguir buscando las señales que me hicieran posteriormente ir por ese sí, ¿no? Entonces, creo que todo se tenía que dar de la manera que se dio. Entonces, bueno, Rangel me dice, hazlo aquí. Y empezamos a trabajar y a trabajar. Juntamos un equipo increíble de más de 300 personas. Era una emoción de todo el equipo, Sofi, que
que yo nunca he vivido algo así. O sea, de verdad, hasta la fecha, que ya han pasado más de 20 años, cuando platicamos con la gente que fue parte de esta experiencia, de los que organizamos, todos tenemos la semilla marcada de la responsabilidad social y de la participación ciudadana. Fue algo sumamente mágico porque... Que lograste tu objetivo. Logramos mover corazones, pero los primeros corazones que logramos mover eran de los que estábamos involucrados organizando, ¿no? Entonces, fue increíble. Juntamos, como te digo, un equipo de más de 300 personas. Ese evento fue un evento que marcó la diferencia en los jóvenes en México. Sí. O sea, no es que... Creo que hasta recibieron un reconocimiento. Sí, varios. Sí, fue catalogado el evento estelar del año en México. Así es. Trajimos a más de 600 jóvenes de 45 países. Y eran chavitos organizando. Éramos chavitos jóvenes de 18 años, de 18, 19 años organizando. Ahí es donde yo les digo, papás, mamás, dense oportunidad de que sus hijos exploren sus talentos y vean hasta dónde pueden llegar. Que nunca se es demasiado joven. Claro, o sea, claro. Realmente tú dices, soy el chavito de 14, tú de 18, la otra de 22. Hacen cosas extraordinarias. Le quiero meter un poquito de forward al tema porque me interesa muchísimo lo que viene después. Sí. O sea, Jessica, para ti fue vivir este foro. Después te conviertes en mamá. O sea, descubres a tu esposo ahora. Sí. Te casas. Tienes a tus hijos, te conviertes en mamá, te vas a vivir a Celaya, Guanajuato, sí. Esta persona inquieta, porque yo desde que te conocí dije, no te quedas Está loca. En un lugar. Pero me llama mucho la atención que durante tu estancia en Celaya, tú dices, híjole, estaba en Celaya, como algo que a lo mejor no fue tan favorable, sin embargo escribiste tu libro, que me encanta porque dices, buscas la forma de estar activa e impactando. Entonces, eso no es un factor común. Eso hay que buscarlo, hay que tenerlo, ¿no? Entonces, mamás, busquemos eso en nuestros hijos, en que desarrollen esas ganas de no estarse quietos. Claro. ¿Verdad? Y después de todo esto que fuiste escribiendo, viene, obviamente, tu inspiración y todo lo has sentido desde tan chiquita con tu mamá. Pero viene este proyecto de Efecto Inspiración. Sí. Que para muchas personas que te conocemos a través de tu podcast, es volver a hacernos vibrar, hacernos sentir y aprender en cabeza ajena. Totalmente. Cuéntanos un poquito de eso. Lo que pasa es que, Sofi, una vez que termina el State of the World Forum y que juntamos $1 millón y que trajimos a todas estas personas y que nos dan muchos reconocimientos y todo lo que se hizo, para mí es importante mencionar que el eslogan de la organización era Turning Conversations That Matter into Actions That Make a Difference. Okay. Convirtiendo conversaciones que importan en acciones que hacen una diferencia. Impactan. Yo no lo tenía claro, obviamente, pero ahí es otra gran señal de la vida de cuál era mi propósito de vida, ¿no? Porque hoy lo que hago en Efecto Inspiración es precisamente eso, convertir conversaciones en acción. Y Efecto Inspiración llega como una continuación de esto que yo viví, una búsqueda que empieza a darse una vez que yo, como tú bien ya lo dijiste, me caso, escribo mi libro, tengo mis hijos, me empiezo a involucrar otra vez profesionalmente una vez que regreso a Monterrey. Pero otra vez yo necesitaba como todo lo que iba a hacer que tuviera como este tinte social y todo lo que estaba haciendo de manera profesional lo tenía, pero yo necesitaba encontrar como un proyecto mío que pudiera tener ese impacto, ¿no? Entonces empiezo como a esta búsqueda interna personal, empiezo a ver qué podía hacer. Yo quería un emprendimiento social. Me voy a Chiapas porque quería ver qué podía hacer con artesanos. Fue una experiencia increíble, pero bueno, al final no se dio. Y porque Dios es muy grande y porque las señales siguieron llegando a mí, llegan a mi vida el podcast, ¿no? Yo no sabía que existía esta plataforma porque no soy tan tecnológica. No, somos bien poquitos los que sí. La verdad no soy tan tecnológica, entonces... Hace un poquito más de 3 años, mi hermana sí, ella le encantaban los podcasts, ella vivía en Dallas y me mandaba, ¿no? distintos podcasts y
muchos de temas, ¿no? Ella era mucho que le encantaba todos los temas, por ejemplo, de la maternidad, de cómo criar a los hijos. Y yo los escuchaba, y cuando los escuchaba, como que no, decía, ay, pero no, ¿por qué no le preguntó esto? ¿Y por qué no habló de esto otro? Y eran como muchos temas, hablaban de muchos temas. Y yo decía, es que yo quiero saber qué vivió ella o él. O sea, no quiero saber el tema porque el tema yo lo puedo buscar en Google y puedo ver ahí la teoría. Yo quiero saber la experiencia. Y cada quien lo deduce de diferente forma. Exactamente. Claro. O sea, yo quiero saber qué vivió, qué sintió, qué experimentó, qué aprendió, cómo se tropezó, cómo se levantó, porque eso es lo que realmente conecta. Entonces, mientras seguía yo escuchando y mi hermana me seguía mandando, dije, oye, ¿sabes qué? Si tantas preguntas tengo, si tantas dudas tengo y quiero hacer como preguntas a lo que estoy oyendo, pues ¿por qué no lo hago yo? Entonces, así nace Efecto Inspiración, como con este deseo de primero poder como saciar esas dudas que me llegaban de las personas que estaban ahí en los podcasts. Y cuando llego a este mundo, entiendo que había encontrado el medio para cumplir con mi propósito, porque mi propósito, aunque yo no lo tenía claro, la vida me lo estaba mostrando claramente. Mi propósito era precisamente inspirar, porque esa inspiración que yo había sentido primero con mis papás, con mi mamá, con su labor social, con mi papá, con todo lo que viví, con el foro, con todo lo que yo estaba viviendo en mi etapa después profesional, con mis hijos. Yo tenía muy claro, no lo veía todavía, pero tenía muy claro que mi propósito era inspirar. Lo tenía muy claro mi alma, más mi razonamiento todavía no caía. Cuando logro hacer el clic, cuando logro conectar el corazón con la mente y entender que mi propósito era inspirar transformaciones profundas que pudieran llevar a la acción y generar un impacto positivo en el mundo, entiendo que Efecto Inspiración era el medio, ¿no? Y por eso estoy tan agradecida con haber encontrado este proyecto, porque me da la oportunidad, Sofi, de abrazar distintas realidades. Y cuando tú abrazas distintas realidades, tú abres tu panorama. Tu conciencia es otra, Jessica. Es otra. Era algo que platicábamos también. O sea, ya no puedes ser esa persona, no puedes... Es más, empiezas el podcast siendo una persona totalmente, y terminas siendo súper diferente. Pero totalmente. Entonces, eso es una transformación, como bien dices. Ahora, quiero irme un poquito atrás a preguntarte, porque en eso también me identifiqué mucho contigo. El valor de la maternidad. Nosotros, y hablo en plural, porque te incluyo en mi comentario, estamos buscando impactar de manera positiva en un mundo que queremos ver mejor. Ajá. ¿Para qué? Porque queremos algo para nuestros hijos, porque en el momento en que nos convertimos en mamás, descubrimos esa parte de nosotros que queremos ser una mejor versión. Claro. Para ellos. Totalmente. Entonces, ¿qué pasó en ti cuando te hiciste mamá? Fíjate que fue un cambio enorme. Yo obviamente siempre había tenido claro que quería ser mamá y que quería tener mis hijos. Pero cuando me voy a Celaya, para mí fue un shock grande, porque tú bien lo dices, venía de una actividad muy, muy, muy grande donde yo me empecé a dar como muchas conferencias, donde empecé a estar muy cerca de muchos chavos. Empecé como de mentora con diferentes jóvenes, ¿no? Que yo también era joven en ese entonces, pero bueno, más jóvenes que yo. Más jóvenes, más chiquitos. Ajá. Y la verdad es que como que traía mucha actividad. Me voy a Celaya y mi actividad baja, y es cuando me doy la oportunidad de escribir, que bueno, es otra historia maravillosa. Pero estando en Celaya me embarazo. Entonces, pues imagínate mi primer hijo, qué emoción. Sin embargo, yo era una niña. O sea, ahorita lo veo. Yo me casé a los 23 años y a los 9 meses de casada me embaracé. O sea, tenía 24 años cuando me embaracé. O sea, chiquita. Sí, lo tuve a Toño, mi primer hijo, antes de cumplir 25 años, ¿no? Entonces, como que en ese entonces creo que no dimensionas, bueno, o al menos hablo por mí, no dimensionaba lo que era ser mamá, ¿no? Entonces, ya cuando nace y empiezo a tener mis hijos muy seguiditos, porque se llevan año y medio cada uno, yo tengo que hacer una pausa en mi vida profesional, porque mis hijos me necesitaban.
pero para mí fue algo que fue un reto en el sentido de que yo estaba convencida que para ser una mejor mamá y una mejor esposa y en general un mejor ser humano, yo necesitaba tener vida profesional. Entonces, el tener como que hacer esa pausa consciente porque sabes que tus hijos te necesitan y porque estás consciente que son lo más importante y que es lo que más amas en la vida, de repente te conflictúa porque tienes esta otra parte profesional que dices tú, ¿cómo le hago para poderlo combinar, ¿no? Entonces, fue un proceso creo que de aprendizaje donde yo creo que ahí mi esposo jugó un rol muy importante porque él me conoció saliendo de mis locuras. O sea, él me conoció. O sea, y te conoció tal cual. O sea, me conoció tal cual y él me decía mucho, me decía, Jessica, es una etapa. Siempre me decía, o sea, ¿cómo? ¿Piensas ya acabar tu vida mañana? ¿O qué? Es una etapa. Pero lo ves lejano. O sea, lo ves súper lejano. Sí, o sea, dices tú, ¿dónde le pico al bebé para que ya, tipo, crezca? O sea, sí, realmente, pues es un proceso complicado, que las que vivimos esa parte lo entendemos perfecto, pero el expresarlo, hasta a veces sientes culpa de decir, es que no puedo decir que aspiraba a otra cosa más que estar con... No, o sea, realmente... Es como un amorcito propio que dices, es que yo también me quiero desarrollar por ahí. ¿Sabes qué? Para mí era como, para yo ser mejor para ellos, exacto, yo tengo que estar desarrollada profesionalmente. Entonces, era como esa parte de sacar mi mejor versión para la gente que yo quería. Entonces, ese era como mi conflicto. Pero hoy, la verdad es que agradezco tanto haber hecho esa pausa y haberle dado a mis hijos... Ese tiempo donde me acuerdo que mi esposo decía, es que los meses, todo el día. Entonces yo estaba con la mecedora y los cargaba. Y la verdad es que... estoy en Celaya. No, bueno, ya cuando nacieron yo ya estaba en Monterrey. Pero yo... Bueno, pues he perdido algo. Realmente estaban súper seguidos. Súper seguidos. Pero fue también una etapa hermosa donde yo pude conocer el amor más puro y más hermoso que existe, ¿no? Y donde... empiezas como también a descubrir una parte que no conoces de ti, ¿no? Claro. El ser mamá, pues no hay ningún manual, no te dicen cómo, y es como un sub y baja de emociones enorme. Jessica, te quiero preguntar y ya para ir cerrando un poquito porque aquí ya me están haciendo ojos. Entiendo esa parte. El tiempo apremia. Oye, siempre que uno tiene un sueño, que para ti es efecto inspiración, tu familia juega un rol muy importante. ¿Cómo integras a tu familia en este sueño? Fíjate que ha sido súper interesante porque, y se va a ver muy raro, pero creo que la parte en la que están integrados es que me dejan ser. O sea, me dan mi espacio, me dejan ser, respetan mis decisiones. Yo me acuerdo que la primera vez que le dije a mi esposo, le dije, oye, fíjate que como que quiero hacer un podcast. Nunca se me van a olvidar sus palabras. Me dijo, sí, tú haz algo millennial. Sí, haz algo millennial, sí. Y la verdad es que nunca, creo que algo que yo agradezco a mi esposo y a mis hijos es que nunca me han cuestionado. O sea, nunca me han dicho, ¿para qué haces eso? Estás loca. Digo, yo creo que sí piensan que estoy loca, pero no te lo han dicho. Entonces, mientras no hable, no hay problema. Pero me dejan ser. Entonces, la manera en la que los integro es que respetan mis espacios, respetan mi individualidad, respetan esa parte de lo que yo necesito para poder ser esta mejor versión de mí misma. Se emocionan mucho, obviamente, con los logros de efecto inspiración. Obviamente saben a quién voy a entrevistar, quién sigue, qué pasó, en qué lista de popularidad estoy. Obviamente ya sabes que si en las redes sociales, que si me ayudan con ciertas cosas, pero creo que el valor más importante y lo que yo más les aplaudo y les agradezco es que me dejen ser. Que me dejen cumplir tu sueño. Jessica, ser humano. Jessica mujer, Jessica ser humano para yo poder cumplir esos sueños. Pues hoy, Jessica, yo te quiero dar las gracias porque estás haciendo de este lugar un mundo mejor. Entonces, por tus hijos, por nosotros, por todos los que vivimos aquí, te damos las gracias porque esas historias que tú cuentas en tu podcast llegan a tanta gente que nos hace inspirarnos, reflexionar
y ver cómo cada quien podemos ser esta mejor versión. Ay, Sofi, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos puedes compartir redes sociales para poder seguirte? Claro, Efecto Inspiración, así estoy en todos lados, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, la plataforma que les guste. Y quiero agradecerte porque la verdad es que me siento muy identificada contigo. Lo que estás haciendo, de verdad te lo aplaudo. Te lo dije hace poco que nos fuimos a tomar un café. Aplaudo lo que haces. Aplaudo tus ganas de construir un mejor lugar para tus hijos y para todos los jóvenes. Y creo que el poder sumar esfuerzos es lo que hace la gran diferencia. Así que de verdad te felicito y te agradezco que me hayas prestado tus micrófonos para poder hoy platicar un poquito. Encantadísimos en Building a Crack de tenerte aquí en Entre Mamás. La verdad es que platicamos a gustísimo y ojalá exista una segunda parte. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Con muchas cosas pendientes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.